¿Te has fijado que los momentos que más nos marcan no son precisamente los más felices? Es extraño, pero es justo cuando todo parece desmoronarse, cuando el dolor aprieta, cuando perdemos a alguien o nos golpea la culpa, que algo dentro de nosotros se transforma. Algo se rompe, sí, pero algo también se revela. La pregunta es, ¿por qué eso que tanto evitamos tiene ese poder casi místico de mostrarnos quiénes somos en realidad? Hoy vamos a entrar en un terreno incómodo, pero necesario. Vamos a hablar del sufrimiento como un camino para entender la naturaleza humana. Y no hablo de cualquier molestia, sino de ese dolor que te desgarra el alma, que te quita la máscara y te obliga a mirar hacia adentro. Para esto, seguiremos los pasos de un hombre que tuteó al dolor, Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov. Dostoyevsky no fue solo un genio, fue un sobreviviente de la pobreza, la cárcel, la epilepsia y sobre todo, de sí mismo. Él no escribió sobre el abismo como un observador, él vivió en él. Por eso sus libros que emanan no son teorías, son confesiones existenciales. Pero ojo, no queremos hacer un elogio masoquista del dolor. La propuesta es más inquietante, a reconocer que existe una inteligencia en el sufrimiento, un acceso privilegiado a verdades que, en la rutina de los días comunes, permanecen ocultas. Y esto no es solo literatura, es una intuición antigua que está en el estoicismo, en el existencialismo y en la psicología de Viktor Frankl, quien decía que el sufrimiento, cuando encuentra un sentido, se vuelve transformación. ¿Qué aprendió Dostoyevsky de su propio dolor? ¿Y qué podemos aprender nosotros? ¿Qué vivimos en un mundo que anestesia cualquier incomodidad? Imagina esto. Estás frente a un pelotón de fusilamiento, atado, ojos vendados, soldados listos. Ya te despediste de la vida y justo cuando dan la orden, un mensajero la interrumpe. La ejecución se cancela. Vas a vivir, pero ¿cómo? Esto le pasó a Dostoyevsky en 1849. Aquel simulacro de ejecución fue una tortura psicológica brutal que lo cambió para siempre. Después vinieron 4 años en Siberia, entre criminales y frío extremo. Allí, tirado en una prisión, escribió solo aquí. Aprendí a leer el alma humana. No fue en los cafés de París, fue en la desesperación absoluta, donde entendió de qué estamos hechos. Dostoyevsky perdió esposas, hijos, se hundió en las deudas y el juego. Sus personajes son reflejos de sus propias grietas. No están ahí para entretenernos, sino para obligarnos a pensar en lo que preferimos, ignorar en el mal, la culpa, el perdón. Él nos dice algo incómodo: solo te conoces de verdad cuando pasas por el infierno. Dostoyevsky era un filósofo disfrazado de escritor. Su pensamiento nace de la herida. Fíjate en Raskolnikov, cree que puede matar por un bien mayor, pero tras el crimen, lo que encuentra es fiebre y delirio. ¿Por qué? Porque la lógica no manda en el alma. El sufrimiento aparece como un juez invisible, que pone límites donde el intelecto se creía libre. En Los hermanos Karamazov, Iván lanza una acusación contra Dios por el sufrimiento de los niños. Es un argumento demoledor, y Dostoyevsky no responde con lógica sino con Alyosha, el hermano que encarna la compasión silenciosa. Él entendía que la verdad no está en las respuestas, sino en cómo vivimos el conflicto. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? Dostoyevsky anticipa el existencialismo aquí, pero mientras otros ven la libertad como una condena, él apuesta por la redención. El mundo es cruel, sí, pero el sufrimiento aceptado con lucidez puede humanizarnos. Es una idea paradójica. A quien no ha sufrido profundamente, no se conoce ni a sí mismo. Hoy vivimos en la cultura de la anestesia. Todo es felicidad instantánea, likes y gurús del bienestar. Cualquier desconfort es un error de autoestima. Pero, ¿qué le pasa a una sociedad que huye del dolor, que se vuelve frágil, vacía? Transformamos el sufrimiento en un tabú, en una falla personal. Y el paradoxo es cruel: en cuanto más huimos del dolor, más nos persigue y más nos destruye cuando finalmente llega el luto o la soledad. Dostoyevsky hace lo opuesto, le da rostro a la desesperación, y eso es liberador, porque cuando entiendes que el dolor es parte de la existencia,
Dejas de culparte por sentirlo y empiezas a aprender de él. ¿Tiene esto algún sentido? En el dolor es donde nuestros valores pasan la prueba de fuego. El estoicismo nos decía que no nos perturban las cosas, sino nuestro juicio sobre ellas. Viktor Frankl nos enseñó que la última libertad es elegir nuestra actitud ante el horror. Dostoyevsky no promete alivio, pero sugiere que la travesía del dolor nos devuelve una libertad interior que ninguna felicidad artificial puede dar. Como Sonia en Crimen y Castigo, una joven humillada que, con su presencia, transforma a los demás. El sufrimiento puede ser un puente hacia la empatía radical. Al final, el sufrimiento no es un error a corregir, es un espejo. Es un espejo que muestra nuestra soberbia y nuestra fragilidad. Cuando sufres, no hay espacio para las máscaras. Dostoyevsky dijo que la belleza salvará al mundo. No la belleza de catálogo, sino la que nace del alma herida. La belleza de quien se vuelve más humano, porque conoció su propio abismo. No se trata de buscar el dolor, pero sí de no negarlo. Negar el sufrimiento es negarte a ti mismo, es rechazar la oportunidad de vivir con más verdad. Así que, cuando el dolor llame a tu puerta, puedes anestesiarte, o puedes preguntarle, ¿qué vienes a enseñarme? Quizás descubras que ahí, donde más duele, está la llave para entender quién puedes llegar a ser.